situaciones. Pues ambientalmente la temperatura ambiente, tanto temperaturas altas como temperaturas bajas, provocan estas reacciones. La humedad o sequedad del aire, la presencia del oxígeno, o sea, sin oxígeno no hay reacciones oxidativas. Su presencia entonces va a determinar todas las reacciones de oxidación. La luz, hay muchos compuestos que son fotosensibles y muchas reacciones que se inician o que prosperan cuando está presente la luz, especialmente la luz del sol, ¿no? Y junto con todos estos factores ambientales tenemos el factor tiempo. Todas ellas se desarrollan en el tiempo, ¿no? Y cuando el producto, chicos, llega al límite de su calidad, o sea, cuando a su máximo nivel de calidad, pasa a ese nivel de calidad y empieza a deteriorarse. Y a medida que pasa el tiempo, ese deterioro se acelera cada vez más. Entonces, el deterioro es rápido, pasada la fecha o el plazo de vencimiento de ese producto. Bien, ¿qué vamos a comentar? ¿Qué preguntas hay respecto a esto? Por favor, hablen. Hola, hola. Está claro, chicos. Doctora, sí, doctora. Sé que es difícil que pasemos después que hemos pasado presencial, es muy difícil pasar virtual, ¿no? Sí. Yo no le veo sus caras, no sé si me están entendiendo o están mirando las noticias. Pero entonces, si está claro, vamos Eso a de las continuar. alteraciones enzimáticas, ¿lo podría explicar de nuevo que no lo entendí bien? Ya. Escuchaba entrecortado. Ya, las alteraciones enzimáticas, Yesenia, son de tipo biológico, porque las enzimas son catalizadores biológicos, ¿no? Que están presentes en el alimento y el deterioro del alimento se debe a la acción de las propias enzimas que están en él. Y hay dos grupos o dos tipos de enzimas que participan en el deterioro de los alimentos, que son, por un lado, el grupo de las hidrolasas, el grupo de las hidrolasas que hidrolizan componentes químicos. Pueden hidrolizar, por ejemplo, carbohidratos, proteínas, lípidos, y al romper la estructura por una hidrólisis, pues cambia el producto se altera, ¿no es cierto? Vamos a imaginarnos que nuestro producto es un almidón y de pronto se hidroliza el almidón, deja de ser almidón y ya se deteriora. Y otro grupo de enzimas que también participan en las reacciones de deterioro son las oxidasas. Las oxidasas están presentes generalmente en los alimentos de origen vegetal, como vimos en una manzana, ¿no es cierto? La enzima está en la manzana. Entonces, cuando yo golpeo o parto una manzana, ahí entra a participar el oxígeno y se activan las oxidasas de la manzana y van a formar esos pigmentos oscuros que hacen que las frutas se pongan negras. Otras reacciones de oxidación que pueden haber por medio de enzimas son las fermentaciones, la respiración de las plantas, todas son oxidaciones en las cuales hay participación de enzimas. ¿Sí, Yesenia? Ya lo entendí, doctora, gracias. Ya. Entonces vamos a continuar. Entonces, como hemos hablado de alteraciones físicas, químicas, biológicas, pues con esos mismos agentes nosotros vamos a lograr la conservación de los alimentos.
existen grupos de métodos, ¿no? Los métodos físicos, los métodos químicos y los métodos biológicos. Y todo este esquema son los métodos físicos para conservar el alimento. En esta primera categoría de cuadro, nosotros vamos a ver el agente físico que se usa. Por ejemplo, se usa el frío, se usa el calor, se usan las radiaciones ionizantes y se usa la desecación como agentes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los métodos? Por ejemplo, cuando yo aplico el frío, los métodos de conservación pueden ser la refrigeración o la congelación. Si mi agente físico es el calor, puedo hacerlo mediante la pasteurización o la esterilización. Si mi método son las radiaciones ionizantes, el agente son las radiaciones ionizantes, mi método se llamará irradiación. Si mi método es la desecación, entonces lo puedo hacer a través del secado o de la liofilización. Entonces aquí yo puedo ver que hay 7 métodos de conservación. Lógicamente, chicos, hay muchísimos más físicos, pero estos son los clásicos, ¿no? Y tenemos que hablar de los métodos clásicos y básicos de conservación. Doctora, una preguntita. En el cuadrito que dice radiación y ionización, ¿qué es irradiación? ¿Eso a qué se refiere? Espere, pues, lo vamos a explicar. Simplemente se lo estoy mostrando. Entonces, vamos a estudiar hoy día refrigeración, congelación, pasteurización, esterilización, irradiación, secado y liofilización. Eso vamos a ver ahora. Entonces, no se duerma, Miriam, pendiente que ya vamos a llegar a eso, ¿ya? El primer agente que utilizamos, chicos, es el frío, ¿no ves? Frío. Entonces, ¿en qué se fundamenta aplicar el frío en la conservación de los alimentos? Cuando nosotros recordamos la cinética de las reacciones, generalmente al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de reacción. Entonces aquí ocurre lo contrario. Si yo disminuyo la temperatura, las velocidades de reacción las voy a disminuir e incluso las voy a detener la degradación del producto. ¿Se dan cuenta? Con el frío yo detengo el deterioro del producto. Ese es el fundamento de por qué utilizamos el frío para conservar los alimentos. El primer método que vamos a mencionar es la refrigeración. Aquí nosotros tenemos una heladera. La heladera tiene un congelador y tiene un refrigerador, ¿no es cierto? Esta es una heladera convencional. ¿Para qué nos sirve la heladera? Para evitar que el calor ambiental tenga un efecto sobre los alimentos. Al bajar la temperatura, impedimos el desarrollo bacteriano, impedimos el desarrollo, la participación de las enzimas, ¿no? Y así nosotros podemos conservar, ¿no? Nuestras carnes, por ejemplo, solamente en la heladera, 2 a 3 días las podemos conservar. Después de 2 a 3 días, ustedes se van dando cuenta, la carne se pone un poco verde y empieza a perder calidad. Máximo 3 días la carne está en la heladera, ¿no? Y los huevos, por ejemplo, pueden estar hasta 30 días frescos en la refrigeración. ¿Qué pasa con la carne? Si en 1, 2, 3 días yo no me la como, se va a empezar a deteriorar, entonces este método ya no me sirve. Lo tendré que congelar, ¿no? Hay 2 tipos de refrigeradores. Usamos los domésticos, que son los que tenemos en casa. Ahí la temperatura que nos dan es de 8 a 15 grados centígrados. Los industriales, que son los que hay en los frigoríficos, en los supermercados, ahí la temperatura es de 2 a 5 grados porque se colocan grandes volúmenes de alimentos. Entonces, para que el calor pueda penetrar en la parte interna, digamos, de mi alimento, que son alimentos grandes, son reses, entonces necesito una temperatura mucho más baja. El segundo método de aplicar el frío es la congelación. La congelación ocurre por debajo de los 0 grados centígrados porque voy a provocar una solidificación del agua.
Eso es muy bueno porque a esa temperatura no desarrollan los microorganismos y en segundo lugar, el agua del alimento la vuelvo sólida. Entonces no hay desarrollo de microorganismos y eso es bueno, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma de congelación más adecuada? La ultracongelación. La ultracongelación que nos dan los freezer de nuestras heladeras llegan entre menos 18 a menos 40 grados centígrados. A esa temperatura, cuando yo congelo un alimento y después lo descongelo, pues va a aparecer un alimento fresco. La carne, las salchichas, los pollos, no sé qué más congelamos. Congelamos algunas frutas, no todas, ¿no es cierto? Congelamos masas, congelamos panes. No todos los alimentos son aptos para congelar, porque a veces daña la estructura de las células vegetales. Por ejemplo, si yo congelo una lechuga, cuando la descongelo no se parece fresca, está totalmente marchita, ¿no? Porque el calor daña a la estructura misma del vegetal. Entonces, la congelación no se aplica a todos los alimentos, pero es muy buena. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Carne, pescados, animales marinos, carne de res, carne de pollo, eso lo podemos fácilmente congelar. ¿Cuál es una ventaja? Que puede destruir hasta el 50% de los microorganismos que están presentes en un alimento. Aunque no es un método de esterilización, pero es otra ventaja de la congelación. El segundo agente físico es el calor. Sabemos que un exceso de calor, o sea, aumentando la temperatura, vamos a lograr destrucción de microorganismos y de enzimas. Y la forma más sencilla de destruir microorganismos con el calor es haciendo hervir el alimento en agua, en medio acuoso. Ya con ello nosotros tenemos elevación de más de 100 grados centígrados y el producto hervido puede durarnos en una heladera de 4 a 6 días. Entonces, chicos, aquí volvemos al tema de que no es bueno comer comida recalentada. Siempre que nosotros apliquemos la refrigeración después de la destrucción de los microorganismos, pues el producto nos puede durar en la heladera 4 a 6 días. Es prácticamente una semana, chicos. Lógicamente tengo que cuidar la higiene de la heladera, ¿no? Que esté bien tapado y el producto me dura mucho tiempo. ¿Cuáles son los métodos de aplicación del calor que vamos a estudiar? En primer lugar, vamos a hablar de la esterilización. Un producto estéril es un producto que prácticamente no tiene microorganismos, aún sea un producto perecedero. Después del proceso de esterilización no necesita refrigeración. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la sardina, a los picadillos, a las viandadas, a los choclos en lata, algunas conservas que vienen en frascos de vidrio. Es muy buena la esterilización, destruye todas las formas de vida. ¿Alguna vez se hace, chicos, la esterilización una sola vez? Y otras veces se hace por tindalización. ¿En qué consiste la tindalización? Eso lo aplico cuando el contaminante o la bacteria que está presente en el alimento forma esporas, formas de resistencia. Entonces, para la tindalización, yo hago 3 días consecutivos, esterilizo a mi producto. ¿Eso para qué? Como los gérmenes esporulados son muy resistentes, porque la espora los protege, entonces yo voy destruyendo a las formas vegetativas, ¿no? Entonces, primero mato a las bacterias con la primera esterilización. Al otro día, esas esporas eclosionan, sueltan formas vegetativas y yo las destruyo en la segunda esterilización. Y si aún sobraran más esporas, el tercer día las esporas desaparecen,
aparece los microorganismos y los destruyo con la tercera esterilización. Eso se llama la tindalización. El calor lo hago llegar entre 115 y 130 grados centígrados en un tiempo de 15 a 30 minutos. Esto es un rango de referencia solamente. ¿De qué dependerá que yo utilice 115, 120 o 128 grados centígrados? Dependerá, chicos, del producto. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando nosotros esterilizamos medios de cultivo, lo hacemos a 121 grados durante 20 minutos. Bien, pues eso no se puede aplicar precisamente a los alimentos. Hay muchos factores, ¿no? ¿Qué tipo de alimento es? Si es una lata grande o una lata pequeña, por ejemplo, si este producto viniera también en latas pequeñas, en la lata pequeña necesita menor tiempo. ¿Por qué? Porque fácilmente va a difundir el calor hacia el centro de la lata. Pero si fuera una lata grande, como en este caso, el tiempo tiene que ser o la temperatura tiene que ser mayor. Tampoco va a ser lo mismo esterilizar una sardina que un choclo, ¿no? Entonces, el ingeniero industrial es el que, o de alimento, va a diseñar el proceso de esterilización. La gran ventaja de que estos productos vienen en un envase estéril y con un cierre hermético. El producto estéril pierde esterilidad el momento que nosotros lo abrimos. Por ejemplo, yo tengo una leche, de esas leches que vienen en una cajita de cartón. Esa leche, como es un producto estéril, pues tiene una vida útil de 1 año. No necesita refrigerar. Pero en el momento en que yo abro la cajita de leche, ya deja de ser un producto estéril y pueden ingresar microorganismos. Entonces, siempre que esté el cierre hermético, va a haber una esterilidad. Y cuando estamos haciendo el proceso de esterilización, se genera un vacío. Eso es mejor todavía porque elimina un poco el oxígeno dentro del recipiente. A veces es importante también que no haya oxígeno atrapado. Por eso, como van a tener una vida larga, el producto la lata está totalmente llena. ¿No ves? Porque si hubiera oxígeno, pues pueden enranciarse las grasas, no sé, por acción de las enzimas. Porque las bacterias no hay, el producto no tiene bacterias. La corta exposición de la esterilización no modifica el valor nutritivo y muchas vitaminas pueden soportar el proceso de esterilización. Por ejemplo, la vitamina C sobrevive al proceso. Y en el caso de los jugos de fruta, el 95% de la vitamina C queda del jugo de fruta. El complejo B también, chicos, más o menos un 80% del complejo B resiste el proceso de esterilización. Y otro factor importante, las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E, la K, no son afectadas y por lo general cuando hay grasa, lo que se utiliza son envases de hojalata, como este. O como los envases que ustedes ven, las sardinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí esas vitaminas liposolubles están protegidas de la luz y no hay riesgo de que se puedan enranciar. Otro método de destrucción de microorganismos con el calor es a través de la pasteurización. Consiste en calentar los alimentos, destruir a los microorganismos, pero la temperatura que aplicamos no se aproxima o no sobrepasa, más bien, el punto de ebullición del agua. Destruye microorganismos, chicos, la pasteurización, pero la pasteurización no esteriliza, o sea, destruye una buena carga microbiana, pero no destruye en la totalidad. Y hay 2 tipos de pasteurización.
la que se llama la pasteurización en frío y la pasteurización en caliente. La pasteurización en frío es una técnica muy antigua, muy conocida, que consiste en calentar entre 63 y 65 grados el alimento durante 30 minutos. La pasteurización en caliente de 72 a 75 grados, miren ustedes que lo que elevo son 10 grados centígrados más y reduzco mucho el tiempo. En la pasteurización en frío es 30 minutos y en la pasteurización en caliente es 15 segundos. En el texto hay dice 15 minutos, la pasteurización en caliente. Por favor, arréglenlo, que son 15 segundos, ¿ya? Bien. Esta pasteurización en frío por lo general ya no se utiliza porque dura mucho tiempo. A nivel de la industria no es aplicable. Quizá la utilizan los artesanos, ¿no? Esta es la pasteurización en caliente, la que se utiliza. Cuanto más corto es el proceso, se mantienen las propiedades organolépticas. Entonces, yo prefiero utilizar en caliente 15 segundos, donde no se va a perder, por ejemplo, el sabor característico de la leche. No va a aparecer como leche hervida, sino va a aparecer leche fresca. Este, chicos, es un pasteurizador. Este es el pasteurizador en caliente, que es el de los segundos. Este sistema tiene el lugar donde se realiza la pasteurización, es aquí donde ven estos tubos como forma de serpentín. En estos tubos, adentro hay otro tubo. Hay dos tubos concéntricos, o sea, hay un tubo y alrededor hay otro tubo. El que vemos es el de afuera. Entre medio de esos dos tubos generalmente circula agua caliente. ¿Para qué? Para transmitir el calor a la parte interna del tubo que está por dentro. Ahí es, chicos, donde circula el producto como ser la leche, la cerveza, los vinos, el jugo, el producto que estoy pasteurizando. Entonces, en la industria aquí coloco lo que voy a pasteurizar, lo voy a precalentar a temperaturas bajas y luego el producto va a pasar aquí por toda esta parte del tubo contorneado. Entonces, aquí va a pasar 20 segundos o 15 segundos, depende el tipo de producto. Y cuando llega al final del tubo, llega un sistema de refrigeración y estando de 72 grados, lo mandamos a 4 grados centígrados, que es la temperatura de una heladera. Inmediatamente, el producto pasteurizado se enfría. Bien. ¿Qué preguntas hay hasta ahí? Doctora, una pregunta. Sobre Los alimentos enlatados, ¿no? Como dijo que son estériles hasta que lo abrimos. Ajá. Pero esos alimentos, ¿cuánto tiempo tenemos que dejarlo, digamos, o cuánto es su tiempo de vida? Porque a veces pasa que uno no acaba, digamos, en el enlatado y lo guarda a la heladera hasta el otro día y lo vuelve a consumir. Y en ese caso ya no se debería consumir. El producto enlatado al final está cocido, ¿no ves? Está cocido, sí, porque no está crudo. Entonces empieza a tener la misma vida útil de cualquier producto cocido. Usted lo puede tener de hasta 6 días, pero no en la lata. Eso es un aspecto muy importante. No debe ser en la lata. Disculpe, ¿qué pasa ahí? Disculpen. No quiere estar con sus padres, dice mi nieta y entra corriendo. ¿Cuál es el problema de los productos enlatados? El producto enlatado está en una envase de hojalata. Hojalata es una mezcla de aluminio con estaño.
Ustedes saben, chicos, que los minerales se pueden ionizar y pueden migrar hacia el alimento. Entonces, ese es el problema de los envases. Cuando ustedes compran, por ejemplo, un atún, el atún no está en contacto directo con la hojalata. Hay una película, un polímero, que se llama barniz sanitario que lo aísla. Por eso no hay problema. Pero cuando yo abro la hojalata con mi abrelata, rompo el barniz sanitario, ¿no ves? Lo rompo, porque al meter mi cuchillo o mi abrelata, ya no hay continuidad del barniz sanitario y esos bordes en esto queda libre, pues puede haber una migración del estaño hacia mi alimento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que me queda, por ejemplo, yo no me acabo un picadillo solita, digamos, ¿no? Entonces, lo que me queda de picadillo, lo que me queda de atún o cualquier producto, pues ustedes lo colocan en un recipiente, en otro de vidrio, de plástico, que tenga tapa, que lo que se conocen como los tuppers. Pero desde ese momento su producto es como que puede ingresar ya a un proceso de deterioro porque ya en ese momento se puso en contacto con las bacterias del ambiente. Entonces sí o sí lo tiene que ya colocar en la heladera. Y le puede durar hasta unos 6 días, pero en otro envase. ¿Qué Doctora, pasa con los disculpa. microorganismos? A ver, aquí Vivian Flores, ¿qué dice? Vamos a ver. Dice, ¿qué pasa con los microorganismos que tienen esporas? ¿Se pueden esterilizar solo en pasteurización? En el caso de la leche, no. Mire, Vivian, en la leche, los microorganismos que generalmente son flora normal, que son los lactobacilos no son esporulados. Por eso es que nosotros normalmente los pasteurizamos simplemente y no hay problema. A la temperatura de pasteurización, las esporas no se destruyen. Incluso pueden solicitar pueden sobrevivir a la esterilización. Por eso yo les decía, ¿no? Para esterilizar en algunos productos es necesario tindalizar. Tindalizar es esterilizar 3 días. Esterilizo un día, espero, en 24 horas vuelvo a esterilizar. Cuando los gérmenes que hay normalmente contaminantes de ese producto son usualmente esporulados. Y ya hemos visto, ¿no? Los esporulados, bacillus, clostridium. Entonces, eso sí tiene que tener la tindalización. No sé si aclara Doctora, la duda. disculpa. Hola, muy bien. Algo que yo no les he comentado es que por lo general un solo método de conservación, uno solo, es muy difícil que se apliquen en los alimentos. Usualmente son varias barreras que nosotros le ponemos a los microorganismos. Entonces, de pronto, yo lo voy a conservar el producto en la heladera, por ejemplo, pero para que me dure más lo cocino. La leche pasteurizada la ponemos en refrigeración. Los productos esterilizados son, algunos de ellos, además de la esterilización, tienen un conservante o tienen un antioxidante porque van a estar un mes, 2 meses, o perdón, un año, 2 años en la lata, se pueden enranciar solitos, aunque no haya bacterias. Entonces, en los embutidos, por ejemplo, si la refrigeración es un método de conservación, a ellos se les suma, por ejemplo, muchos son ahumados. Y sí o sí en este tipo de productos se utilizan conservantes químicos. Ya, Entonces, así es. la mayor parte de los métodos son combinaciones, o sea, eso lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Podemos continuar o hay más preguntas? Vamos con la irradiación que estaban preguntando. Bien. Aquí está, compañera, las radiaciones ionizantes.
que es el tercer agente, y el método se utiliza, que utilizamos es la irradiación. Un alimento irradiado es el que recibe radiación de sustancias de isótopos radioactivos. Nosotros irradiamos el producto, pero no es que el producto que recibe la radiación se vuelve radioactivo. Eso no, porque las dosis que se utilizan son muy bajas. Por lo tanto, es un método seguro. Un producto irradiado, chicos, lleva este loguito, este icono verde con estas rayitas. Aquí me indica que es un producto irradiado, ¿no? Y aquí vemos abajo, ¿no? Una frutilla no irradiada, está llena de moho. La irradiada está limpia. Aquí vemos unas papas, ¿no? No irradiadas, están germinadas. Y aquí la vemos sin germinar cuando está irradiada. Entonces vemos que es un método que aquí lo podemos aplicar directamente a un producto fresco, ¿no ven? No es que las frutillas estén cocidas, nada. Lo hago en un producto vegetal y en un producto fresco porque la irradiación no genera calor. ¿Qué utilizo? Utilizo isótopos radioactivos que vienen de, lógicamente, sustancias radioactivas. Estos isótopos pueden emitir rayos gamma de cobalto o cesio radioactivo, rayos X o electrones acelerados. Esas son las formas de radiación. Cuando la radiación llega en mi producto, por ejemplo, en mi frutilla, siempre va a lograr dos efectos. Y estos tienen que fijarlo. Lo que se llama, chicos, el efecto primario y luego el efecto secundario. A ver, atiéndame acá. Al llegar la radiación sobre, por ejemplo, esta frutilla, lo primero que hace es, como es radiación ionizante, va a ionizar las moléculas de los compuestos químicos de la frutilla. A eso se llama efecto primario. Es decir, produce una excitación de los átomos y hay formación de iones, liberación de iones. Las moléculas se ionizan. Pero nosotros sabemos que los compuestos iónicos son muy activos y no pueden permanecer de esa manera. Entonces, inmediatamente se recombinan entre sí para formar compuestos estables. A eso se llama efecto secundario. O sea, siempre hay un efecto primario que es la ionización y un efecto secundario que es la formación de nuevas estructuras. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Que esta destrucción o la formación de iones y la formación de nuevos compuestos afecta a las bacterias. Y cuando se vuelven a unir los componentes de las bacterias, la bacteria ahí se muere. Porque al volverse a reunir, no busca cada ion su pareja, sino lo hace de manera al azar. Entonces las estructuras de las bacterias quedan destruidas. Logro esterilidad sin aplicar calor. Eso es lo bueno. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que ese mismo efecto que es primario y secundario que ocurrió en las bacterias, también ocurre en los componentes del alimento. Y en el alimento se forman nuevos compuestos químicos que por lo general afectan al producto organolépticamente. Cambia el sabor, cambia la textura, cambia el aroma y ya el producto se hace desagradable. Por lo tanto, los alimentos no pueden recibir dosis altas de radiación. No porque el producto sea radioactivo, sino porque le cambia las características organolépticas y el producto se pierde. ¿Esto está claro? Sí, doctora. Ya. Sí. Beneficio. Desde el punto de vista microbiológico es excelente porque se puede aplicar a los alimentos frescos como carnes, cereales, frutas sin calentar y llegan a destruir a los microorganismos de interés de salud pública que habíamos hablado, ¿no? Como el Bacillus cereus, la listeria, la Escherichia coli,
la H157, ay, ya me olvido, O7, que es la que produce insuficiencia renal, que es la más patógena, es la enteroinvasiva, ¿no? También destruye incluso a parásitos como a las triquinelas espirales y es muy bueno desde el punto de vista de la salud pública. Otra ventaja es que disminuye la acción de conservantes químicos en los alimentos y viene a ser más saludable. No utiliza calor, es ventajoso también en las especies. Sabemos que las especies, la parte más importante, pues viene a ser sus componentes que son volátiles, ¿no? Entonces, la gran ventaja de la irradiación es que no calienta y se puede esterilizar una especie. ¿Cómo quedó el tema de la irradiación? ¿Claro? Claro, doctora. Claro. No hay que temer, pero siempre la irradiación, como se le ponen bajas dosis de irradiación al alimento, para conservar el alimento tengo que combinar con otro método. Por ejemplo, con la congelación. Se irradia la carne congelada, pues, ¿no? O puedo utilizar aplicación de atmósferas modificadas, puedo utilizar el vacío o cualquier otro método. O sea, la irradiación a mí me sirve como método de destrucción de microorganismos, mas no me garantiza a la dosis que voy a usar y que no le afecta organolépticamente al producto, esa dosis no me garantiza que el producto se va a conservar. Entonces, un producto irradiado lo tengo que combinar con otro método de conservación. ¿Ok? Okay. Continuamos. Cuarto agente físico que vamos a estudiar. La desecación o deshidratación. Recuerden que ya hemos alimento, pues contribuye al deterioro del alimento. Entonces, en la medida que nosotros sacamos el agua del alimento, evitamos esas reacciones físicas, químicas o biológicas de deterioro. Sabemos que al deshidratar el producto se va a conservar más tiempo. Y para poder definir esa posibilidad que tiene el agua de participar en esas reacciones, chicos, nosotros tenemos que asociarlo con lo que es la actividad de agua, que ustedes ya han estudiado en microbiología, ¿no? O en fisicoquímica creo que se estudia. ¿Qué es la actividad de agua? Tiene un de lo que es la presión parcial del agua en el alimento y la presión de vapor del agua pura. Cuando el alimento es agua, ese valor es 1. O sea, el valor más alto de actividad cosa es 1. Agua, su valor de actividad acuosa, porque no hay presión del agua sobre el alimento, porque no tiene, es 0. ¿Quién tiene 0 agua? Los aceites, por ejemplo, tienen 0 agua. Son puros lípidos, no tienen nada de agua. ¿Y quién tiene el valor de actividad acuosa de 1? El agua. A lo mejor algunos jugos, refrescos. Entonces, a medida que va aumentando la cantidad de los sólidos disueltos, la actividad de agua va a ir reduciendo. ¿Por qué? Porque va a haber menos cantidad de agua disponible. Entonces, nosotros vamos a ver una gama de actividades acuosas que van del 0 hasta el 1. Si la actividad acuosa de un alimento, chicos, está, digamos, de 0,8 a casi 1, fíjense, en esas actividades acuosas van a desarrollar las bacterias. En actividades acuosas de 0,7 hasta 0,8 van a desarrollar las levaduras, ¿no ven? En actividades acuosas de 0,6 hasta 0,9
van a desarrollar los hongos. Miren ustedes que debajo de 0,6 de actividad acuosa no hay ningún microorganismo que pueda desarrollar. Entonces yo quiero conservar que no se deteriore. Yo voy a ir evaporando el agua para que se vayan concentrando los sólidos y la actividad de agua vaya aproximándose hacia 0. Miren ustedes, cuando la actividad acuosa va de 0,2 hasta 0,8, hay actividad enzimática. Por ejemplo, cuando el producto está congelado, el agua no está disponible porque está sólida. Incluso, chicos, a temperatura de congelación puede haber actividad de enzimas. Cuando nosotros, por ejemplo, congelamos un pescado se puede enranciar, las grasas del pescado se pueden enranciar aún estando congelado. Aún no haya agua disponible porque está sólida. Cuando la actividad acuosa va de 0,2 a 0,8 hay pardeamiento no enzimático. Pardeamiento no enzimático es lo mismo que la reacción de Maillard. Cuando yo estoy haciendo arroz, mi arroz tiene mucha agua y después me olvido y se va quemando, se va quemando, se va quemando, va disminuyendo la cantidad de agua. Y cuando el agua llega a 0,2 se me quema mi arroz y queda negro. Y cuando la actividad acuosa es 0, la forma de deterioro que hay es simplemente oxidación de lípido. Esto ocurre sin participación de enzimas. Entonces los productos que yo quiero conservar deshidratándolo, yo le disminuyo la actividad acuosa, le disminuyo la cantidad de agua disponible. A esos alimentos yo les llamo alimentos de humedad intermedia. ¿Cómo voy a conservar un producto? Mediante la disminución de la actividad acuosa. El primer método que voy a usar es la desecación o secado. La desecación o secado pues va a consistir en eliminar el agua libre. Si yo dejo a secar sin calor, o sea, al ambiente, la cantidad de agua puede llegar a reducirse a un 60%. Pero cuando yo hago secar con ayuda de calor, la cantidad de humedad llega hasta un 0,12 o 0,14%. Entonces, en vez de hacer de secar así mecánicamente sin calor, no voy a lograr la misma desecación si pongo calor. Y es lógico, ¿no ves? ¿Cómo le puedo dar el calor? La forma más sencilla de desecar es, por ejemplo, desecación al sol. Se colocan en unas láminas, en unas planchas inclinadas el producto que voy a secar. Por ejemplo, aquí tengo tomates, higos, aquí son champiñones, esto no sé qué es. Pera parece. Pareciera, ¿no? Pero por el tamaño es chiquitita. Entonces nosotros lo ponemos a deshidratar al sol en el día, ¿no ves? El calor del sol va a dar entre 5 y 15 grados por encima de la temperatura ambiente. Ustedes ven, por ejemplo, en el celular, y ahora, está a 30 grados, por decirles, ¿no? Pero chicos, ustedes caminan bajo el sol y ahí la temperatura puede llegar a 35, 37 grados. Por eso es que transpiramos tanto cuando estamos bajo el sol. El sol eleva la temperatura. La temperatura ambiental no es en el sol, es en la sombra que se calcula. Entonces en la noche, pues esto se puede rehidratar por el rocío de la noche, entonces esto hay que taparlo para que no capte la humedad del rocío. ¿Cuál es el problema? Que muchos contaminantes físicos pueden llegar acá, pues no, ustedes saben, piedras, insectos, tierra, polvo. Nosotros compramos, por ejemplo, mocochinchi, y los mocochinchi vienen con muchísimo polvo y muchísima tierra.
Existen otros contaminantes y eso hace que no sea un método tan higiénico, vamos a decir, ¿no? Esto es lo más sencillo para desecar, pero existe en la industria una serie de modelos de equipos de desecación que se utilizan en los distintos alimentos. Ahí están mencionados, pero yo se los voy a mostrar. Por ejemplo, secador por aspersión. Está ahí, fíjense en la guía, en el texto. Sí. Este secador por aspersión, chicos, es el que permite eliminar el agua de la leche y transformarla en leche en polvo para que se conserve. ¿Por qué se llama por aspersión? Porque aquí, por ejemplo, yo tengo un tanque de leche y a través de esta manguera roja que estamos viendo, atomiza así, como si fuera un spray, la leche dentro de esto que es una cámara caliente, donde está circulando agua caliente, aire caliente. Más o menos, pues a unos 130 grados centígrados, y al llegar la leche así atomizada, el agua se evapora y los sólidos de la leche caen a este cono que está en la parte inferior. Este es el desecador por aspersión. Otro modelo, el desecador de tambor. Se dice tambor porque circular por aquí el producto que quiero desecar. Puede ser leche, puede ser un jugo. Entonces, ese secador caliente está girando así, como un tambor de revólver, y al topar el líquido sobre las laminillas calientes, entonces se va evaporando el agua y aquí en estas laminitas quedan pegados los distintos sólidos. Así logro la deshidratación de mi producto. Otro modelo, secador de túnel. Aquí hay un túnel largo donde la temperatura aquí es un poco más baja y a medida que avanza, chicos, la longitud del túnel va aumentando también la temperatura. Entonces, por ejemplo, yo quiero deshidratar tomates, ¿no? Entonces pongo aquí una bandeja de tomate, aquí hay una cinta transportadora y va avanzando el tomate en su lata por toda la longitud del túnel. Y como poco a poco va incrementándose la temperatura, al final del túnel el producto me sale deshidratado. Otro modelo, el horno secador, que no es otra cosa más que una estufa, ¿no ves? Aquí, por ejemplo, es un horno donde circula aire caliente, igual que nuestra estufa, exactamente lo mismo. Aquí se meten una serie de bandejas que son los productos a deshidratar. Se cierra la compuerta y se hace que circule el aire caliente. Ustedes cuando están en tercer año hacen una serie de mates, ¿no? En farmacotecnia. Y yo sé que deshidratan a 60 grados centígrados para no perder los compuestos que tienen una acción medicinal. Y lo hacen en una estufa, ¿no ves? ¿Hola? ¿O no han hecho? Medio virtuales, ¿no? No hemos utilizado. Ya. Es que son virtuales, todavía no puedo exigirles. Pero ustedes han tenido la experiencia de cómo hemos determinado la humedad de nuestros productos en una estufa. ¿No es? Se elimina prácticamente toda el agua porque va circulando ahí el aire caliente. El segundo método de deshidratación, que en realidad es el séptimo, porque en el secado está la desecación y está la liofilización, es este método de liofilización o criodesecación. En este método, chicos, miren, lo que usualmente ocurre es, si vamos a pensar en el agua, en los tres estados físicos, decimos el agua líquida, como yo la transformo en gas.
la tengo que calentar, ¿no es cierto? Y si yo tengo el Sí, agua doctora. sólida y la quiero transformar en gas, ¿qué hago? Volverla líquida. Volverla líquida, calentarla y necesita vapor de agua, ¿no ves? Eso es lo natural. Pero en esta técnica, pues nosotros eliminamos el agua sólida sin pasar por el estado líquido, sino va de sólido a gas a través de la sublimación. Se sublima el hielo. ¿Cómo hacemos? Congelamos el alimento que está, por ejemplo, contenido acá. Aquí tenemos el agua sólida. La adosamos a una cámara de vacío y hacemos que a través del vacío el hielo se vaya sublimando hacia la forma de gas sin calentar. Entonces repetimos diversos ciclos, congelamos, sublimamos. Congelamos, sublimamos varias veces a tal punto que yo puedo llegar a reducir la humedad de un producto hasta el 2%, hasta el 2% de humedad, que llegue al 2% de humedad. Es un método un poquito lento, caro. Según la literatura, yo lo que les he puesto, pues se pueden sublimar alimentos de niños, sopas, pero creo que no justifica para lo que cuesta este método. Sin embargo, cuando nosotros queremos, chicos, mantener alguna sustancia o algunos microorganismos que se pueden dañar por acción del calor, yo los puedo deshidratar sin calentar y mantenerlos viables. Porque aquí yo no caliento. Supongamos que yo quiero una levadura de pan, quiero desecarla. Por ejemplo, la levadura Fleischmann que ustedes compran, ¿no? Ahí está deshidratada la levadura. Y cuando ustedes en su casa, chicos, le ponen agua tibia, azúcar, harina, la levadura empieza a trabajar y empieza a producir, ¿no es cierto?, la fermentación para la masa panadera. Si yo esa levadura la hubiera desecado en una estufa, se hubiera muerto. Pero para que se mantenga viable, de manera que cuando yo le ponga las condiciones, esa levadura pueda trabajar, entonces yo aplico este método. Congelo la levadura y elimino el agua por sublimación. Es una técnica costosa y lenta, pero evita en gran medida las pérdidas nutricionales y organolépticas. Entonces es un método, por ejemplo, que también se utiliza, chicos, en la industria farmacéutica. Ustedes compran los inyectables en polvo y dice polvo liofilizado, ¿no ven? Un ejemplo, una penicilina. La penicilina ustedes la compran en un frasco ampolla y en el momento de hacer la inyección, recién la enfermera le coloca el diluyente, prepara y no las coloca. Sí. Porque si la penicilina se mantuviera líquida, se deteriora. Entonces la penicilina está altamente activa, pero sin agua. Y para eso también utilizamos el procedimiento de la liofilización. Esos son los polvos liofilizados. Aquí no hay aplicación del calor que vaya a dañar alguna estructura química. Entonces, la sustancia o el microorganismo se mantiene viable. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las vacunas. Vienen como polvos liofilizados. ¿Qué preguntas hay acá? Hemos acabado los 7 métodos físicos. Ahora la propuesta que les voy a hacer es la siguiente. Pues nos faltan los métodos químicos, que son 3 métodos químicos, son bonitos: el ahumado, agentes de acción plasmolítica y la uso de aditivos químicos. Y dentro de los métodos biológicos están las fermentaciones. Es poquito lo que nos falta. Entonces la propuesta que yo les hago es la siguiente. Yo les voy a mandar un video mío donde les explico ese poquito, que lo pueden ver más tarde para que ahorita un poco se despabilen. Por ejemplo, a ver, vamos a
A ver, espérenme un segundo. Yo aquí les voy a mostrar el video, pero les voy a mandar el enlace. Doctora, ¿y de esta clase lo va a subir a la plataforma? No. Si yo empiezo a darle a ustedes, chicos, mis clases, nadie viene. Ustedes saben que son así. Ya. Espérense un ratito. Vamos a ver el video acá. Este tema se denomina conservación de alimentos. Productos. Nosotros adquirimos las levaduras también para el agua directamente sin pasar. En primer lugar, vamos a ver los agentes de acción plasmolítica. Cantidad de oxígeno simplemente. Entonces así, yo les voy a compartir el enlace de YouTube y el enlace los va a llevar directamente al momento donde dice métodos químicos, ¿ya? Para que acaben la clase. Pero teniendo el enlace y abriendo el video, ustedes lo retroceden y pueden ver la clase desde el principio. Ese es un bonus que les voy a dar, que sí les va a servir para estudiar, ¿no? Pero ya no estamos en clases virtuales, ¿no? Entonces, se los voy a reforzar porque les digo que es un tema un poquito lento, ¿no? No es difícil, pero es un poquito pesado. Y yo sé que ahorita le empiezo a los métodos químicos y las voy a chipar. Normalmente esta clase yo la doy en una clase y media para que más o menos organicen su cabeza. Entonces, como ahorita no les puedo dar recreo y que vuelvan, les voy a dar el video para que vean ese poquito, ¿ya? Y luego van a tener el enlace para ver la clase completa. Pues con ese mismo enlace pueden repasar toda la clase, pero los temas no los voy a subir a la plataforma, porque estamos bien con nuestro avance presencial hasta el momento, ¿no? ¿Está bien, chicos? Sí, doctora. Ya. Entonces, yo ahorita les voy a mandar el enlace por WhatsApp a nuestro grupo. Entonces, vayan, dense una vueltita, cenan y acaban la clase. Ya han visto que soy yo. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces vamos a quedar ahí la próxima semana. Hasta el momento, hay que estar hasta último momento viendo si hay elecciones de la federación. No hay clase. Si se suspendieran, sí pasamos clase. Mañana le hago una pregunta. En caso que hay las elecciones, ¿lo suspendería? Claro, pues, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué acabo de decir? Sí, Sandra. No, es que no le entendí. Ya, si hay elecciones, no hay clase. Es como cuando hay elecciones de la full, no hay clases tampoco, ¿no ves? Sí. Y ¿saben qué? Por mi experiencia, yo hartas veces les digo, no importa, ustedes no son profesores, vamos a pasar clases. Saben que ustedes a mí me soquetean en las elecciones porque siempre me mandan en los comités electorales porque ya soy de las más viejitas y siempre me mandan en los comités electorales y estoy en las elecciones todo el día. Entonces, prefiero estar tranquila, decirles, confirmado de las elecciones de la FUP el día martes, mañana no hay clase y no hay clase. Por eso estoy completando mis temas. No es el martes, doctora, es nuestro horario. No, el miércoles. ¿De quién me está diciendo que es el martes sus horarios? Usted dijo martes. No, pues, no. El martes vamos a saber pues si se suspendieron o no. Y el martes no, yo le decía porque el miércoles 24 yo tengo reunión allá del colegio de mi hijito por la agasajo del Día de las Madres, por eso le preguntaba. Bueno, va a poder ir hoy a comer salteña. Todo. Churrasco le hacen. Exacto. El Día del Padre. Ojalá que no sea con carne dura así el churrasco, ¿no? Sí. Ya, chicas, entonces
Nos vemos entonces mañana con el grupo C y D. Y el próximo jueves no vamos a pasar a clase. Este viernes el grupo E no pasa, pero el próximo viernes sí. Vamos a cruzar, ¿ya? Doctora, yo tengo una duda. Para el grupo Diga. F dijo que vamos a presentar la práctica anterior que hicimos y glúcidos. Sí. Eso entonces se lo vamos a presentar al final porque no hemos hecho todavía esa práctica. Claro, no les toca revisión de informe. Ya. ¿No ve que ustedes Ya, primero han presentado las 2 clases de pizarra? La Sí. anterior vez, el día de los lípidos, les he revisado, ¿no ve? Sí. Les he revisado Sí. humedad y sólido y les he revisado ceniza. Sí. Entonces nos tocan 2 clases, lípido y carbohidratos, pero no hemos hecho carbohidratos todavía. Hay que tener completo el informe de carbohidratos, recién presentar informe. ¿Ya? Ya. Ya, doctora. Así que Esa era mi duda. tranquila, pero haga su informe de No lípidos va a para haber que... previo, ¿no? ¿Para mañana o hay previo? No, porque van a ir a hidrolizar algunos y van a dar el examen con usted todo el mundo. Pero lean, ¿no? Para no ir a ver qué hacen, para que no estén papando mucho. Lean, pero no les voy a tomar, Ya. van a dar todo el mundo, ¿ya? Ya, doctora, doctora, gracias. Que tengan